¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mire, note que aquí la escritura o el apóstol Pablo, dirigido por su Espíritu Santo, no nos está enviando necesariamente a ver nuestra capacidad espiritual o nuestro nivel espiritual. Note lo que él está haciendo. Más que todo, nos está impulsando a ver o a probar dónde está nuestra autenticidad espiritual. Me gusta esa palabra, auténtico. Me gusta. Es impresionante cuando uno empieza a meterse en todo esto. Es impresionante también para mí que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si usted se va en la primera carta, al capítulo 11, para ser más específico, el apóstol Pablo, dirigido por el Señor, empieza a embarcar el tema de la cena del Señor. En el versículo 28, para ser más específico de Primera de Corintios, en el capítulo 11, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Para mí eso es interesante porque alguien lo puso de esta manera: no podría haber un momento más apropiado para que Dios le haya revelado esto al apóstol Pablo y para usarlo en un momento tan fundamental como es en el momento que nosotros tomamos la cena del Señor. Podemos decir esto, de que en la providencia de Dios, Él trajo esto de una manera tan estratégica. ¿Por qué? Porque en el momento de tomar la cena del Señor, en verdad nos ayuda a recordar y a meditar cómo el Señor entregó su cuerpo y derramó su sangre precisamente por el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Quiere decir entonces que lo que el Señor le está recordando al apóstol Pablo es de que cuando se trata de la cena del Señor, no solamente es un momento para recordarlo de una manera pasiva y decir qué bonito, qué lindo, sino que más que todo yo creo que es un llamado al compromiso. Por eso me encanta de veras la cena del Señor. Un llamado al compromiso. Y yo creo, mire, que pensando en esto de una manera natural, como seres humanos, yo creo que en verdad esto tiene sentido, porque venimos a la cena del Señor. En otras palabras, venimos a la mesa del Señor. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en verdad es feo que alguien llegue a nuestra propia casa, a nuestra propia mesa, y que nosotros sepamos que esa persona no está siendo sincero con nosotros. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Pero ahora en esta segunda carta yo creo que el mismo Espíritu lleva esto a otro nivel. Porque lo que leímos, ahora viene Pablo y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿De qué está hablando? Como dije al principio, si en verdad son salvos. De eso es lo que está hablando cuando habla de estar en la fe. Y hemos dicho, ¿verdad?, que cuando se trata de la salvación, de saber si nosotros somos salvos, no estamos hablando de recordar un evento en el pasado, una decisión que tomamos o una oración que hicimos. No se está hablando de eso. Incluso no está hablando si ya somos bautizados o no. Hay veces le hago la pregunta a las personas y les digo: ¿dónde está tu relación con Dios? Y rápido me dicen: voy a la iglesia. Mire que aquí no está hablando ni siquiera de nosotros si asistimos a la iglesia. Es más, tampoco no está hablando si nosotros tenemos buenos sentimientos para el Señor Jesucristo. Los musulmanes lo tienen. Ese es un profeta.
¿Y qué entonces implica todo esto? ¿Cómo nosotros podemos saber si somos salvos? Eso es lo que quiero hacer. Quiero tocar unos puntos que sirvan como estándar para nosotros evaluarnos o para poder hacer o nuestro propio inventario espiritual, para saber dónde estamos. Hemos dicho, ¿verdad?, que lo primero que tiene que haber es un genuino arrepentimiento, ¿verdad que eso está claro? Tiene que haber sinceridad. ¿Por qué? Porque debe de existir en el ser humano, en el Hijo de Dios, la necesidad de buscar el perdón y de buscarlo a como dé lugar. Tiene que haber dolor en nuestro corazón. Eso tiene que ser lo primero. ¿Por qué? Porque aun cuando somos hijos de Dios diariamente, dice el escritor, dice Pablo, que somos acosados por el pecado. Mire que en la segunda, y me encanta la providencia de Dios, se mencionó en la clase. En la segunda bienaventuranza que mencionó el Señor en el Sermón del Monte, Él dice que los que van a alcanzar, los bienaventurados, los que alcanzarían el reino de los cielos, dice que son los pobres de espíritu, los que están en quiebra espiritual. Y cuando una persona está en quiebra, yo no sé, espero que nunca pase por ahí, es una persona que ya no puede solucionar su situación económica, no hay nada que pueda hacer. De la misma manera, cuando estamos en quiebra espiritual, es alguien que comprende que no hay nada que pueda hacer para salir de su situación de condenación perpetua. Y es ahí entonces que tenemos que acudir a la misericordia del Señor. Muy distinto, ¿verdad?, que hasta duele el corazón cuando usted le habla a alguien de Dios y la persona dice, déjame pensarlo. Se nota, ¿verdad?, la arrogancia. No hay dolor, no hay necesidad de perdón en ese corazón. Y mire que primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero es lo maravilloso que él mismo sigue diciendo, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué alivio, amén. Qué esperanza. Le digo algo, esto solo ocurre en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma presencia del Espíritu Santo en el Hijo de Dios que lo va a motivar a pedir perdón. Es el mismo Espíritu que lo ayuda a detectar el pecado en su corazón. Y cuando el mismo pecado quiere hacer morada en el Hijo de Dios, el Espíritu se pone inquieto. El corazón se pone inquieto. Porque ya no es parte de la naturaleza del Hijo. ¿Por qué? Porque ahora es un corazón, tenemos un corazón transformado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen un corazón transformado? Yo quisiera ver manos, yo no sé. Parecieran ejercicios sencillos, pero simplemente lo estoy comprometiendo con Dios. Ni me fijé quién levantó la mano, de veras. Fíjese que lo hemos venido hablando. Esta lucha del Hijo de Dios con el pecado es una lucha que nunca termina. Es más, entre más usted conoce de la palabra de Dios y entre más conoce a Dios, la lucha se intensifica más. Cuando nos examinamos y vemos que en nosotros no hay un cambio de actitudes, para que entendamos que ahí debe de haber una alerta roja, como dicen por ahí. Y mire que esto es lo que pasa. El Hijo de Dios tiene que hacerse ese examen y tiene que ver cuál es su reacción en cuanto al pecado. Y cuando estoy hablando del pecado, estoy hablando del pecado personal. Estoy hablando de mi pecado.
¿Por qué? Porque es muy fácil molestarse por el pecado general, ¿verdad? Que hacen los demás, que de alguna manera nos afecta. Es bien fácil molestarse. Es bien fácil decir, eso está mal. ¿Sabe a quién me recuerda esto? Me lleva con David. La palabra dice que cuando Dios envía a Natán para reprender el pecado de David, oiga esto, mientras David pensaba que el asunto era con otra persona, fue bien fácil para él decir, tal hombre merece morir. Tal hombre merece que pague eso 4 veces porque lo que hizo no tiene misericordia, dicen por ahí. Sí, hay otros que dicen otras cosas. Pero cuando ya David se dio cuenta que el asunto era con él, que él era el malvado de la historia, entonces él viene y dice, he pecado contra el Señor. La cosa cambió. Pero ahí también lo lindo, amén, que David dice, he pecado. ¿Por qué? Porque esa es una de las cualidades que tiene el verdadero creyente. Ojo con esto. El verdadero creyente cuando peca no se justifica en las circunstancias. No se justifica que lo hice porque me hicieron esto, porque ha sido maltratado. Es que de niño y sigue la lista. El verdadero creyente entiende que el error o el asunto principal, el problema principal es su propio pecado. Él entiende, eso es el asunto. Cuando se da cuenta entonces que ese es el problema, esto es el Hijo de Dios suplicando ante la presencia de Dios y dice, ten misericordia de mí, porque lo acepto. Soy un pecador. La manera entonces como vemos el pecado es una evidencia de cómo sabemos si somos o no hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Mire, otra evidencia es de que el Hijo de Dios anhela la justicia. El Hijo de Dios no solamente desprecia el pecado, sino que el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es una persona que anhela lo bueno. Y cuando hay maldad le duele en el corazón. Y como anhela lo nuevo, es una persona que se enfoca en que todo lo que haga, tengo que poner ahí todo lo que diga, si es posible todo lo que piense, es para honrar a su Dios. Sí, porque así dice la palabra, que nosotros, el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Y si algo más ha invadido la mente, el Señor dice, Padre, ¿cómo va a ser? Y pedimos ayuda. Porque esos pensamientos, ¿verdad? Que aparecen. Y a veces de la nada, de verdad. Los dardos del enemigo. Mire que me gusta que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a su gente, que la justicia de ellos, dijo que tenía que sobrepasar la de los escribas y de los fariseos. Esos hombres, cuando compara nuestra práctica religiosa o la comparamos con la nuestra, yo me quedo a cero. Estos iban todo el tiempo a la iglesia. Estas personas ayunaban todo el tiempo, estas personas diezmaban todo el tiempo. Y Jesús dice que le dice a ellos que si la justicia de ellos no sobrepasa la de estos religiosos, de nada vale. ¿Por qué? Porque la justicia de estos hombres era solo externa. Y el Señor lo dijo. Por fuera hay posibilidad de que no cometan adulterio, pero por dentro hay pensamientos llenos de avaricia. Sí, por encima, dice el Señor, no matan a nadie, pero por dentro el odio los consume, como dicen por ahí. Y mire que es tremendo esto. ¿Por qué? Porque nadie en la sociedad podía ver lo que había en estos hombres. Nadie.
Pero Jesús sí lo vio, porque Jesús lo ve todo. ¿Verdad que sí? Esa es la diferencia también de la religiosidad a ser un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios está consciente que donde quiera que vaya, ahí también está el Espíritu Santo. Amén. Me encanta, mire lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Lo pone bien claro. Él dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mis hermanos, tenemos un sello de propiedad. Le pertenecemos a nuestro Dios. Amén. Por lo menos ya no lo haga por usted mismo. Hágalo en honor a quien le pertenece. Que en verdad siempre así es. ¿Por qué? Porque mire que Pablo ahí en Tito capítulo 1 versículo 16, él dice que hay personas que con sus labios profesan conocer a Dios, pero con sus hechos dice que lo niegan. ¿Por qué? Y dice que con eso, mire qué triste, eso es lo que queremos alejarnos. Con eso dice que se vuelven abominables delante de Dios. Reprobados, dice el apóstol, ante toda buena obra. Ninguna buena obra es aceptada delante del Señor. ¿Por qué? Por eso, porque Él conoce el corazón. Quiere decirme, dice hermano, que el Señor lo que está diciendo aquí es que no se trata de lo que decimos, sino de lo que buscamos con todo nuestro corazón. Porque de decir, bueno, el Señor, Él dijo, millones y millones van a decir, Señor, Señor. Tiene que haber entonces, ¿verdad? La manera como nosotros reaccionamos a todas estas cosas. Mira otra cosa que ayuda. Es la manera como nosotros nos sometemos a Dios. ¿Usted quiere saber si es salvo? Analice si dentro de usted hay una fuerza que no comprende, que lo impulsa a siempre obedecer a Dios. Esa es una señal de que usted sienta que hay algo que tiene que obedecer a la autoridad y a la voluntad de Dios. Es verdad, esto es lo que quiero hacer, pero esto es lo que me dice la palabra. Y cuando entiende que eso está con usted, es una buena señal. Piensa en el joven rico. ¿Se acuerda de esa historia? Es verdad, tenemos claro que el Señor no a todos les va a decir, vendan todo lo que tienen y désenlo a los pobres. Tenemos claro eso, no se asuste. Pero al joven rico se lo pidió. Y la Biblia dice que este joven se lo negó. Y por consecuencia se perdió. Me salió en rima. Se perdió, mis hermanos. Porque el punto de esto no es que el Señor está interesado en nuestro dinero. El punto de esta historia es que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios y que Él es soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones. Ese es el punto. Mire que si quisiera que me acompañe, vamos a Lucas capítulo 14. Biblia, ¿se acuerda de esa? Ábrala por favor, en Lucas capítulo 14. Ahí por el versículo 25, quiero hablar un poquitito de eso. Mire que dice la historia, dice Lucas, que grandes multitudes venían con Jesús. ¿Y cómo no? Si el Señor venía realizando tremendos milagros, venía sanando personas por todos lados, ¿a quién no le va a llamar la atención? Algo así. Si a veces, ¿verdad?, por locuras vamos y nos metemos en un solo lugar para ver a alguien haciendo cosas que no tienen sentido. Pero dice la Biblia, Lucas dice que ahora, imagínese esto, el Señor va caminando y un montón de gente le viene siguiendo. Lucas dice que entonces el Señor literalmente volviéndose a ellos, les empieza a decir unas cosas que con toda seguridad iba a reducir el número de personas que le seguían.
Y mire lo que dice ahí un poquito adelante. Dice, ¿cuáles fueron las cosas que le dijo? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dígalo usted, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo con este? Está diciendo que no podemos permitir que las demandas familiares sean mayores que el amor de nuestro Señor. Porque la cosa es que cuando alguien, mire, nace de nuevo y entiende la divinidad y el amor de Jesús, créame que va a estar dispuesto no solamente a rechazar esas exigencias muchas veces de la familia que van en contra de la voluntad de Dios, sino que Jesús dice que estará dispuesto también a aborrecer su propia vida. Porque es verdad, muchas veces los padres se van, muchas veces las madres se van. Y no se diga alguna vez los hijos, ¿verdad? Que solo están esperando que cumplan 16 para, bueno, algunos llegan a 18. Mire, eso es lo que me llama la atención de esta historia, que Jesús, Él no está impresionado por la multitud. Eso no lo impresiona, que sean muchos los que están siguiéndolo. Es más, ahí mismo en ese capítulo 14, más adelante de donde comenzamos, Él dice que si alguno, mire la plática del Señor Jesús, si alguno le quiere seguir, dice que antes que tome esa decisión, que haga el cálculo primero. Que calcule el costo de lo que eso conlleva. Y viene y él usa la ilustración, ¿verdad? De cuando se va a construir un proyecto, una torre, dice ahí. Que primero la persona tiene que hacer los cálculos. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que después de que tire el cimiento no le alcance, dicen, los recursos para poder terminar su proyecto. Y que vengan las demás personas y se burlen. Y tanto énfasis que hace el Señor con esto, que si usted ve el versículo 33, vuelve y da otra ilustración con el mismo punto de seguir calculando el costo de seguir al Señor. Y él habla que cuando un rey va a pelear contra otro, se van a encontrar en la guerra. Dice que primero hace los cálculos para ver si tiene suficientes personas, suficientes soldados. Y si no, antes de que comience el conflicto, dice que habla cuáles son las condiciones de paz para evitar que todos sus hombres mueran. Pues viene el Señor Jesús y ahora entonces está diciendo de que de la única manera como podemos seguirlo a Él, dice, es cuando nos despojamos completamente de todo. Mis hermanos, yo no sé si usted nota ahí, pero este no es un llamado emocional. ¿Verdad que no? Este no es un llamado a voluntarios. No, este es un llamado a un discípulo de verdad. ¿Por qué? Porque en verdad ni siquiera vemos las condiciones del discípulo. Es lo que diga el Señor y se acabó. Lo que el Señor está diciendo es de que cuando se trata de la salvación es de nosotros entregarlo todo o nada, ¿verdad que sí? Ese es el llamado del Señor. Mire, yo entiendo esto. Yo sé que no todos entendemos todo lo que la salvación implica cuando acabamos de venir con el Señor. Eso lo entendemos. Pero ¿sabe algo que me gusta del Señor? Que al Señor eso no lo detuvo para ser siempre claro con las personas que Él llamaba. Y en el proceso Él le dijo a aquellos que quieran cuidar su vida por mi causa, la van a perder. Y esto es lo que hay. Pero me encanta el poder salvador de nuestro Dios, que a pesar de todo esto que el Señor les había dicho que iba a ocurrir y ocurrió, dice la palabra, dice el mismo apóstol, que ahora entonces la muerte empezó a gustar a las personas. Pablo lo dijo.
el morir es ganancia. Como dice el americano, bring it on. Así estaban, de veras. Otra prueba que nos ayuda a identificar es nuestra obediencia. ¿Verdad que no le estoy dando teología de un nivel, algo sencillo? Pero es lo que dice la palabra. Mire que alguien que trata con este tema de la obediencia es Santiago. Si se va al capítulo 1, para ser más específico, el versículo 21, mire lo que él dice. Dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y que debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ha oído personas que cuestionan todo de la palabra? No necesariamente porque quieren saber, sino porque la quieren rechazar. Pero él habla de recibirla con mansedumbre, con un corazón abierto, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. En el versículo 22, él dice entonces que debemos de ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. ¿Qué es esto? El ser hacedor es una persona que escucha para obedecer, no para llenarse de conocimiento. ¿Por qué? Dice Santiago. Porque si no, dice, si solo son oidores, se engañarán, dice, a ellos mismos. Yo creo que Jesús lleva esto a otro nivel. Si usted se va al capítulo 8 de Juan, en el versículo 31, la palabra da o por el 30, por ahí el 31, la palabra da detalles de que muchos habían creído. Habían creído. Pero viene el Señor Jesús y les dice, si vosotros no permanecéis en la palabra, no pueden ser mis discípulos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que si ellos no obedecían la palabra, no pueden ser salvos. Un llamado a la obediencia. El Señor no busca multitudes, el Señor busca autenticidad. No por dar fuerte, sino porque entiende que de otra manera no hay esperanza. Y mire que es maravilloso porque esto es el Señor Jesús hablando, pero fue también de la manera maravillosa como los discípulos respondieron. Ellos lo entendieron. Oiga lo que dice Juan en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 3. Dice él, y esto sabemos, para los que tienen duda de la salvación. Él dice, y esto sabemos, que nosotros le conocemos o que somos salvos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Juan continúa diciendo, él dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La obediencia entonces, mis hermanos, es un factor que nos ayuda a identificarnos si somos hijos o no. Amén. Otra señal, sencilla también. Una de las maneras como sabemos si somos hijos de Dios, identifique o analice lo que usted ama. ¿Cuál es su pasión? Y de nuevo, miren, primera de Juan capítulo 2, Juan dice que si amamos a Dios, no podemos amar al mundo. Sabemos, ¿verdad?, a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Se está refiriendo a ese sistema lleno de maldad que el mismo diablo usa para dirigir a los que no son hijos de Dios. Porque él tiene que dirigir a los suyos, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso? Bueno, piensa en todo lo que hay, la manera como el diablo usa, la perversión moral, la sensualidad, esa exaltación al yo, al ser humano, selfie. ¿De qué está hablando? Está hablando de un rechazo de todo aquello que proviene de Dios. Y me llama a mí la atención que cuando Juan escribe esto, dice que ya desde ese tiempo ya había o ya estaba suelto el espíritu del anticristo. ¿Cuál es ese? Aquel que rechaza todo lo que es de Cristo. Y eso lo estamos viendo en grandes cantidades. Por una parte entristece, por una parte alegra, porque sabemos, amén, que cuando el orgullo nace en una sociedad por hacer lo bueno, Isaías dice, Proverbios lo dice también, que es ahí donde viene el golpe de Dios. Es ahí donde viene el juicio de Dios.
Y cuando yo veo lo que está ocurriendo a nuestros alrededores, mis hermanos, es cuando más misericordia pido al Señor. ¿Por quiénes? Por aquellos que no le conocen, incluyendo mi misma familia. Miren lo que dice Santiago. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire ese término que está usando, adúlteros. ¿A qué se está refiriendo? A que si supuestamente un alma tiene el amor de Dios, ¿cómo va a ser que se va a enredar en los amores del mundo? Eso es lo que está diciendo. Y él sigue diciendo, hablando de esto, de que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Mire que siguiendo con esta prueba, de hacernos la prueba del amor. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 9. Juan dice, oiga esto. Por eso estaba haciendo énfasis en esa sinceridad con nuestros hermanos. Dice Juan, el que dice que está en la luz, esto es el salvo. El que dice ser salvo, el que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Él sigue diciendo, dice, pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿No se convence todavía? No podemos tomar esto tan liviano. Oiga lo que sigue diciendo Juan, ahora en el próximo capítulo, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El amor entonces viene a ser una señal de que nosotros le pertenecemos a Él. Porque amamos a Dios, pero también amamos al hermano. Podríamos entonces decir de que si alguien ha caído en algún círculo vicioso, hay suficientes razones para que esa persona dude de su salvación. Porque hay presencia de pecado y todo eso. Pero si todas estas señales que hemos mencionado son aquellas que su corazón anhela, con toda confianza nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Y mire qué maravilloso, mis hermanos, ojalá y usted se lleve esto. Estas pruebas no son necesariamente para convencer a los demás, aunque eso es súper importante. Pero esto nos ayuda a que nosotros mismos no vivamos en un engaño. Es más, que estas señales que se están dando en nuestro corazón, que nos sirvan para nosotros, si cabe la expresión, disfrutar nuestra seguridad en Dios. Disfrutar la salvación que Él nos ha dado. Mire, hemos visto que Santiago es una persona muy realista en cuanto a esto de saber dónde estamos espiritualmente. Y hemos hablado de eso también, que Santiago, él habla de la fe que es una fe viva, pero también la fe muerta. Él ha sido claro con todo esto. Él dice que alguien que no muestra cambios en su comportamiento y en su actitud, él dice que puede ser que esa persona tenga una fe muerta. Volvemos entonces a lo mismo, de que la señal para saber si somos salvos no es necesariamente un evento del pasado. No es porque yo una vez dije amén, sino es la prueba principal es cuando la misma salvación está causando cambios en nuestro corazón, porque eso es lo que hace un corazón renovado, regenerado, un corazón nuevo. No lo puede ocultar. Y Santiago, él dice que sí. Santiago lo está diciendo. Si estos cambios no existen en una persona, con toda seguridad, él lo dice sin duda alguna, que esa persona no es salva.
quiero terminar haciendo una comparación del mismo Santiago. En el capítulo 2, en el versículo 19, oiga lo que dice Santiago. Hablando, dice, de esas personas que están queriendo mostrarle que ellos son salvos. Ok, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan. Oiga lo que Santiago está diciendo con esto, mis hermanos. Dice, está hablando con su audiencia y dice, ¿ustedes creen que Dios es un Dios verdadero, que solo Él es Dios? Él dice, excelente. Pero entonces dice, pero también los demonios creen. Lo que está haciendo Santiago es poniendo a este grupo de personas al mismo nivel que ¿quién? Que los demonios. En el mismo nivel. ¿Ustedes creen? Bien. Ellos también. Bien. Pero mire qué cosas. Ahora Santiago le da un punto más a los demonios. Primero los había puesto al mismo nivel. Pero ahora le da uno más a los demonios. Dice, porque dice que ellos no solamente creen, sino porque dice que no solamente es que creen, sino que creen lo suficiente para asustarse de Dios. ¿Sabe lo que esto está diciendo? Que la fe, la creencia de estos demonios, el creer en Dios, era real. Creían tanto acerca de Dios que ellos sabían que por ser culpables, Dios iba a ejecutar gran juicio sobre ellos. Y es tan tremendo que muchas personas dicen creer en Dios y eso no les mueve nada. Qué triste, ¿verdad? Quiere decir entonces, podemos decir que estos demonios tenían un tipo de fe, pero que no salva. Para nada. Mire que esta tiene sentido, porque cuando se trata también de los demonios, tenían tremendo conocimiento. ¿Por qué? Porque antes de caer estuvieron en la presencia de Dios. Y desde el momento que ellos fueron creados, han estado presentes. Ellos tienen una gran capacidad para comprender la misma naturaleza del Creador. Allá estaban en el cielo. Mire que es tan tremendo también que los demonios, ellos tienen gran conocimiento del poder salvador de Cristo, porque lo ven en las personas. También tienen tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Ellos saben todo lo que la palabra de Dios dice acerca de los demonios, acerca del Satanás, acerca del infierno, y saben que la palabra está hablando de la verdad. Obviamente conocen de la ira de Dios, pero el hecho de que sean culpables, ese sentimiento solo no los hace aptos para la salvación. ¿Cuál es la comparación que Santiago está haciendo? Comparémoslo con algunas personas. Hay muchísimas personas que tienen tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, el escritor dice que ya deberían de estar incluso hasta enseñando, porque han experimentado la palabra y han experimentado el poder celestial, pero tampoco son salvos. Hay muchos que creen a la verdad, como dijo el Señor en el capítulo 8 de Juan, pero porque no se mantienen en la palabra, dice el Señor que están descalificados. Mire que hay muchas personas, mis hermanos, que temen al juicio de Dios. Lo he escuchado. Ellos saben que es real y temen morirse porque saben lo que les viene, pero todavía no son salvos, aún con ese miedo. Le digo algo,
no es ni siquiera tener un deseo de la salvación. Oiga esto, no se me confunda. Ni siquiera tener un deseo de la salvación lo que salva a una persona. ¿Dónde lo vemos? En el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, el que no se arrepintió. Le dijo al Señor: ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Y no fue salvo. Lo que prueba que alguien es salvo es lo que existe en su vida. Tiene que haber un aborrecimiento al corazón, al pecado, y tiene que haber un deseo de constantemente confesarlo. Tiene que haber un amor por la justicia. Tiene que haber un deseo de obediencia. Tiene que haber una aceptación al señorío del Señor. Tiene que haber un entendimiento de que Él es el que tiene la última palabra. ¿Verdad que es lo mismo que el Señor Jesús dijo allá al final o por los finales del mensaje el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, el versículo 21? Grábese esto. Ya lo conoce el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos clara esa parte, ¿verdad que sí? Sino, ¿quién es? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor entonces? Que este asunto no es de decir, sino es de hacer. Amén. Y ojalá, mis hermanos, de veras es mi deseo que nos identifiquemos con esos que el Señor encuentra aprobados. Amén. Gracias.